A ver, una de las consultas que más genera estrés, tanto para las familias como para los pediatras, es la del niño o la niña que parece que vive con un resfriado eterno. Está enfermo otra vez. Bueno, hoy vamos a desglosar este tema con una guía bien práctica para entender qué es normal y sobre todo cuándo hay que poner el ojo. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? La que se hacen todos los padres. ¿Es normal que mi hijo se enferme tanto? Hoy, precisamente, le vamos a entrar de lleno a esa duda. Vamos a ver qué es lo esperable y lo más importante, cuándo esas infecciones frecuentes dejan de ser normales y se convierten en una señal de alerta. Bueno, para empezar, vamos directo al grano con un número que a muchos les va a sorprender. Un niño completamente sano puede tener, fíjense, entre 6 y 8 infecciones respiratorias al año. Sí, hasta 8. Y eso puede ser totalmente normal. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a hablar del niño que siempre está enfermo. Después vamos a clasificarlo en 4 perfiles. Luego veremos las famosas banderas rojas que nos alertan de un error innato de la inmunidad. De ahí pasamos a la investigación inicial, revisamos 2 inmunodeficiencias comunes y cerramos con la pregunta clave. ¿Tranquilizamos, investigamos o derivamos? Muy bien, empecemos por el principio. Para poder hablar del niño que se enferma demasiado, primero tenemos que saber qué es lo normal, cuál es nuestra línea de base. Es clave tener claro cuántas infecciones son esperables en esos primeros años. Y ojo, porque el número que dimos antes, de 6 a 8, puede ser incluso mayor. Pensemos en un niño que va a la guardería o que tiene hermanos mayores yendo al colegio. Es un festival de gérmenes. En esos casos, tener hasta 10 o 12 infecciones al año puede seguir siendo parte del panorama normal. La clave de todo, que entre un resfriado y otro el niño se recupera por completo, vuelve a jugar, a comer y su curva de crecimiento sigue para arriba. Bien, para no perdernos en un mar de mocos y toses, es súper útil organizar nuestro pensamiento. Una forma práctica de hacerlo es agrupar a estos niños en 4 perfiles. Esto nos va a dar un marco de trabajo, una especie de mapa para orientarnos. Y fíjense en esto porque es clave. La gran mayoría, más de la mitad, de los niños que llegan a consulta por infecciones recurrentes son inmunológicamente sanos. Luego tenemos un 30% que son niños atópicos. ¿Qué nos dice esto? Que el grupo que realmente nos preocupa, el de una enfermedad crónica de base o una inmunodeficiencia, es mucho más pequeño de lo que parece al principio. Entonces, el trabajo es diferenciar. Primero, el niño sano. ¿Se enferma? Sí, pero entre episodios está perfecto. Segundo, el niño atópico. A veces esa tos o esos mocos no son una infección, sino su rinitis alérgica o su asma. Tercero, el niño con una enfermedad crónica. Hay algo más de fondo, no inmunológico, que lo predispone. Y por último, el grupo que enciende todas las alarmas, aquel en el que sospechamos un error innato de la inmunidad, un EII. Ok, ahora sí, vamos a la parte más delicada. ¿Cuáles son esas señales, esas famosas banderas rojas, que nos tienen que hacer parar y pensar, aquí podría haber algo más? Vamos a ver cuándo sospechar un verdadero defecto inmune. Y antes de seguir, ¿qué es un EII? Bueno, los errores innatos de la inmunidad, o EII, son un grupo de enfermedades de origen genético. Básicamente, el sistema de defensas del cuerpo viene con un error de fábrica, y es importantísimo tenerlos en el radar porque un diagnóstico a tiempo cambia radicalmente el pronóstico. La historia clínica es como nuestro trabajo de detective. Hay que preguntar de todo. ¿Alguien más en la familia con problemas de defensas? Las infecciones no solo son seguidas, sino que son graves. O sea, neumonías recurrentes, sepsis, meningitis. ¿Los gérmenes que encontramos son raros? ¿De esos oportunistas? ¿Los antibióticos parece que no le hacen nada? ¿Tuvo alguna complicación fea con vacunas de virus vivos? Cada sí a estas preguntas es una pista muy, muy valiosa. Y después de escuchar, hay que mirar. El examen físico nos puede gritar la respuesta. Un niño que no crece bien, que se está quedando atrás en las curvas, eso es una bandera roja gigante. Pero hay más detalles. Por ejemplo, ¿le vemos las amígdalas? Si después del año no se ven, es un dato. O si sigue con hongos en la boca, o si le palpamos el hígado o el vaso grandes. Todo, absolutamente todo cuenta en este rompecabezas. Bueno, si después de la historia y el examen físico las dudas persistan, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a ver qué estudios podemos pedir.
Y la buena noticia es que la investigación inicial es bastante simple y directa. Son básicamente 3 cosas. Número 1, un hemograma completo con diferencial, para ver cómo están los soldados del sistema inmune. Número 2, una radiografía de tórax, que es especialmente útil en los lactantes. Y número 3, medir las inmunoglobulinas, o sea, los anticuerpos principales, IgG, IgA e IgM. Pero claro, no se trata solo de pedir los exámenes, sino de saber interpretarlos. Por ejemplo, si en el hemograma de un lactante vemos los linfocitos por el suelo, eso no es cualquier cosa, es una posible emergencia. Podría ser una inmunodeficiencia combinada severa. O si en la radiografía de tórax de ese mismo bebé no encontramos la sombra del timo, la sospecha es la misma. Cada hallazgo nos va guiando hacia un posible diagnóstico. Para que todo esto no suene tan abstracto, vamos a ponerle cara y nombre a 2 de las inmunodeficiencias más comunes que vemos en pediatría. Así aterrizamos un poco los conceptos a la vida real. Pero antes, es fundamental entender esto. Miren el gráfico. Las defensas que la mamá le pasa al bebé, la IgG, van cayendo después de nacer. Y al mismo tiempo, el bebé apenas está empezando a fabricar las suyas. ¿Qué pasa en el medio? Pues que entre los 3 y los 6 meses hay un valle, un bajón natural de defensas que es completamente normal y esperable. Se llama nadir fisiológico. Y con eso en mente, aquí están los 2 ejemplos. La primera, la hipogamaglobulinemia transitoria. Es como si ese valle que vimos, en lugar de durar unos meses, se alargara un poco más. Pero tranquilidad, es transitorio, se resuelve solo y, lo más importante, el niño fabrica anticuerpos cuando se le vacuna. La segunda es la deficiencia selectiva de IgA. Es el EA más común de todos. Y lo curioso es que la gran mayoría de las personas que la tienen ni se enteran, son asintomáticos. Perfecto, ya tenemos todas las piezas. Sabemos que es normal, cuándo sospechar, y vimos un par de ejemplos. Ahora vamos a unirlo todo en un algoritmo final, un plan de acción súper concreto. Al final del día, el camino se divide en 3. Primero, si el niño crece bien, se ve sano entre episodios y encaja en el perfil de niño sano o atópico, la principal intervención es tranquilizar, explicar y dar calma. Segundo, si apareció alguna bandera roja en la historia o en el examen, ahí sí hay que investigar con los estudios que vimos. Y tercero, si esos estudios salen alterados o si la sospecha clínica es muy alta a pesar de todo, no hay que dudarlo. Se deriva al especialista, al inmunólogo pediatra. Y quiero cerrar esta parte con una idea fundamental. Pensar en un EEI no es un ejercicio académico, es una necesidad. Un diagnóstico temprano puede prevenir un daño crónico e irreversible. Y algunas de estas enfermedades, como la inmunodeficiencia combinada severa, no son una urgencia, son una verdadera emergencia pediátrica. Así que la próxima vez que estemos frente a un niño que se enferma mucho, la pregunta no debería ser solo ¿cuántas veces? La pregunta de fondo es ¿qué nos está contando el patrón de estas enfermedades? Porque el secreto no está en contar infecciones, sino en interpretar la historia que nos cuentan sobre cómo funciona o no funciona el sistema inmunitario de ese niño.